Hoy tenemos el privilegio de tener una charla con Fuencisla Casanova. Fuencisla Casanova es psicóloga, tiene una clínica de psicología desde hace más de 30 años, ha tratado toda clase de casos y además es abogado. Y quizás una cosa muy importante, es la portavoz de Actúa Familia, la plataforma Provida Actúa Familia. Estamos con ella porque acaba de terminar de escribir un libro, o casi, sobre el síndrome posaborto. Estamos en una situación en la cual, pues debido al Ayuntamiento de Madrid, cuando se votó a favor de informar a las mujeres antes de abortar de lo que podría suceder, pues toda la oposición y todos los que están a favor de la muerte, pues se pusieron como auténticas hidras. Toda la prensa del régimen se puso a decir que el síndrome de posaborto no existe, que como no está registrado en el BID ni como no está en la Organización Mundial de la Salud tampoco, pues el síndrome de posaborto no existe. Pero yo me he encontrado con multitud de mujeres que me dicen que sí existe. Y una de ellas es Fuencisla Casanova. Buenos días, Fuencisla. Muy buenas, Carmen, un placer. Un placer estar ahí contigo. Y bueno, pues para mí es una oportunidad muy buena para difundir la verdad sobre lo que sufre la mujer con el tema del aborto. Pues la cámara fue tuya, ya iremos preguntando poco a poco. Bueno, pues eso que decías, eso que me da pie, eso que decías de que no se ha reconocido, no se ha incluido como tal en ningún manual, por ejemplo, en ningún manual de diagnóstico, por ejemplo, el DSM-5, no se ha incluido en el DSM-4. Pero bueno, siempre ese tema es un tema sumamente controvertido y dado lo ideologizados que están hoy en día los manuales de diagnóstico, los poderosos intereses económicos que hay detrás de la industria del aborto, y es altamente improbable que se incluya como tal en el manual de diagnóstico. Pero eso no significa que no exista, porque para los que vivimos, mi vida es la clínica, mi vida es tratar a personas que han sufrido por muchísimas razones y también, por supuesto, por el aborto. Pues estas personas, mujeres, hombres, porque yo quiero hablar también un poquito de los hombres están ninguneados y, bueno, en esta sociedad la mujer es atacada, la maternidad es atacada, pero la paternidad también. Entonces, sufren muchísimo, es un trauma. Se catalogó por la Asociación Norteamericana de Psiquiatría en los años 80 como un síndrome de estrés postraumático, similar al que sufren los que sufren catástrofes naturales o los que vienen de una guerra, como puede ser la guerra de Vietnam, que vienen muy heridos, muy tocados, y se consideró algo así como un síndrome de estrés postraumático, y se llamó por ese motivo por los excombatientes de Vietnam trastorno de estrés postraumático, o sea, el síndrome posaborto. Pero no se ha incluido en ningún manual y no se va a incluir, y eso es lo que estoy diciendo. ¿Crees que hay intereses políticos? Por supuesto, intereses políticos, intereses económicos, y como tiene tanto poder la industria del aborto y no sé, toda esta ideología de la muerte, porque la verdad es que tienen un poder inmenso. Y se ve el poder no solo en cómo han conseguido darle la vuelta a la mentalidad de la población, de la gran masa de población en décadas. O sea, usando todo tipo de armas manipulativas, usando el lenguaje, ¿no? En lugar de hablar de lo que hay que hablar, ¿no? Del ser humano en el vientre materno, de embrión humano, en lugar de hablar de lo que realmente es, se habla de producto, por ejemplo. El producto. No voy a hablar de matar a un ser humano en el vientre de su madre, hablan de interrupción. Es una la izquierda, ¿no? Que el abortismo es muy de izquierda, pero bueno, ya es de derechas también. Ahora es de derechas, que es algo insólito. Pues tiene se da un arte para darle la vuelta, para cambiar, para utilizando sutilmente el lenguaje, introduciéndose con las palabras en el inconsciente de la población colectivo, ¿no? Porque el inconsciente se forma como lenguaje, como una red de significados y significantes. Entonces entra en la mente y consigue un trasverde ideológico, se habla de Plinio Correa de Oliveira, un trasverde ideológico desapercibido, porque es inconsciente. O sea, no se da cuenta el sujeto de que piensa de una manera y poco a poco le van ayudando para pensar de otra.
incluso de una manera anticientífica, ¿no? Siempre se ha sabido y se tenía totalmente asumido pues una realidad científica como que es la realidad de lo que es el embrión humano, de lo que es la gestación, todo eso es así, pero ¿qué ocurre? Que lo han ido modificando y lo han ido llevando a una gran manipulación y lo que se ve, por eso está este nivel de muertes, ¿no? Esta matanza, este nivel de crímenes sanguinarios de millones, billones de abortos, 106.000 en España en el último año, y es porque se ha producido ese transbordo ideológico y la gente hoy en día asume el aborto. Entonces, cuando sales no se habla de aborto, se habla de que es algo voluntario. Con eso, con la palabra voluntario, interrupción voluntaria, con la palabra voluntario lo que hacen es darle ese matiz de libertad que no tiene el aborto, porque el aborto es algo totalmente totalitario, es tiránico el aborto. La perversión del lenguaje es una de las características de este asunto. Le llaman interrupción a algo que no se puede interrumpir. O sea, tú puedes interrumpir la luz, le das al interruptor, que se llama así. Pero ¿cómo usan la palabra justa que tienen que usar? Exacto. Y si quieres te vuelve la luz, pues le das para el otro lado. Exacto. Y vuelve la luz. Pero cuando tú desmembras un niño dentro de... lo descuartizas, de su madre, no hay quien lo vuelva a su sitio. Y luego dicen que es voluntaria. No creo que haya ninguna mujer que vaya voluntariamente a hacer eso. No habrá, no lo sé. No, porque toda mujer, el impulso de abortar es un impulso que llamamos en psicología dinámica impulso coercitivo. O sea, que viene de una adaptación a un proceso de socialización por el que pasa esa mujer que es muy adverso. O sea, que tiene, si tú te pones a investigar y empiezas a indagar qué circunstancias han tenido en su vida, primero estamos hablando del pasado, de su infancia, de las carencias que ha tenido, de cómo ha sido la educación, de que le han faltado valores en la educación, de que le ha tenido una serie de carencias. Pero también puedes ver que aunque haya tenido valores o sepa que eso es su hijo y que es un ser humano, pues tiene una situación económica lamentable, deplorable, es muy vulnerable, o se siente sola, porque hoy en día hay una ruptura de los vínculos y un ataque a los vínculos terrible, porque una mujer para tener un hijo necesita el apoyo de su pareja, ¿no? De un hombre, ¿no? Y nacer, un hijo necesita nacer en una familia, pero con esa destrucción, ese fomento de la promiscuidad y de ese tipo de relaciones rápidas, express y sin vínculos, lo que ocurre es que la mujer se ve sola, está sola, tiene miedo, no tiene recursos y tiene un pasado muchas veces de sufrimiento que le provoca en ella como una destructividad que en un momento dado sale y ocurre, hace lo que mata a su hijo, ¿no? Entonces, decir que es voluntario, por eso digo, es algo totalmente manipulativo. Claro. O sea, darle un tinte de libertad, de empoderamiento, de libertad, a lo que en realidad es una imposición totalitaria, porque la mujer no es libre, no tiene recursos, no tiene ayuda, no le sale ese impulso de matar a su hijo porque está en una situación muchas veces de desesperación, y además, para más siempre, y por eso estamos a esta lucha, en Actúa Familia, y yo personalmente, no tiene información. O sea, se le niega, hasta tal punto llega la manipulación, que se le niega el derecho a la información de qué me le van a hacer. Cuando vas al quirófano, te tienen que decir qué te va a hacer. Es decir, bueno, si te va a poner un matapasos, como se te lo pone, si te va a poner ¿qué te va a hacer? ¿Te va a introducir en una cámara? Tienes derecho a saberlo, pero todas las leyes, la ley de la autonomía del paciente, la Constitución española, las leyes de la Comunidad Económica Europea, la misma ley del aborto, pues no se le informa. No se le informa de todas las secuelas, que hay cantidad de informes, estudios científicos. Estamos hablando de psicología científica. O sea, estudios experimentales realizados a lo largo de décadas. Sí, bueno, ellos se dedican a desestimarlos porque dicen que no están bien hechos, que falta casuística, que no están correctamente tal, y presentan los suyos, que son peores. Claro, si resulta que tú de la ecuación de una investigación quitas a todas aquellas mujeres que han abortado porque no sabían otra cosa que hacer, estaban asustadas, si las quitas de ahí, pues que resulta que, claro, la cosa sale muy bien. Es decir, la estadística se puede manipular muy bien. Sí, una cosa es la estadística y otra cosa son estudios realizados en condiciones controladas. O sea, experimentos que se han hecho con, por ejemplo, el último en Canadá, bueno, el penúltimo, porque hay otro posterior, pero el que uno realiza en Canadá y otro en Estados Unidos. Pues el de Canadá, ahí fueron 1,5 millones de mujeres que habían tenido a sus hijos, frente a 128.000 que habían abortado. Entonces, se siguieron
a través de los actas de hospitalización esas mujeres para comparar ambos grupos de población. O sea, es un criterio objetivo, el acta de hospitalización. Y a lo largo de un largo periodo de tiempo, a ver hasta dónde podría llegar las secuelas, las consecuencias del aborto. O sea, es un tema que lleva preocupando ya muchísimas décadas, incluso en los años 50, ahora hablaré de los años 50. Entonces, ¿qué se ha visto? Que las mujeres que abortan tienen una propensión superior a las otras en un 50% más de tendencia o de propensión a entrar en el hospital con trastornos psiquiátricos, o sea, que requieran hospitalización. Trastornos psiquiátricos que requieran hospitalización. O sea, es un criterio totalmente objetivo. Ahí no hay sesgo ninguno. Claro. Hay otro informe que viene de un estudio realizado en Finlandia en 1990, donde utilizan los certificados de defunción de más de 9.000 mujeres que habían abortado frente a las que habían tenido a sus hijos. Entonces, ¿qué observaron? Que las mujeres, en los certificados de defunción, donde aparece la causa de la muerte, que las mujeres que habían abortado tenían un 50% más de propensión a morir por causas, o morían más por causas naturales. Por causas naturales, simplemente por enfermedad, pero es que también por accidente, también por suicidio. O sea, esos son criterios objetivos. ¿Qué pasa? Que cuando se trata y se habla de esto, se producen unas reacciones muy viscerales, o sea, reacciones violentas en la izquierda y en los abortistas, porque es algo que nos quieren tapar la boca, digamos. No pueden combatir la evidencia científica. Es que si admitiesen eso, estarían admitiendo que el aborto no es una solución. El aborto que están matando. Que con su ideología es una ideología asesina, que es una ideología sanguinaria, que es una ideología totalitaria, porque no ayudan a la mujer en esa situación vulnerable del embarazo. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a hacer eso? No pueden. Pero también me hace gracia cuando hablan del IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, que por fin han admitido que eso es un embarazo. No es un cúmulo de células indiferenciadas que podrían ser eso o cualquier otra cosa. No, es un embarazo. Es un embarazo. O sea, estáis eliminando un embarazo porque no lo interrumpís. Y además no es voluntario. Creo que la perversión del lenguaje en todos los casos es absolutamente. Es muy manipulativo el uso del lenguaje. Y luego pues me he encontrado a lo largo de todo este tiempo como gente pues muy religiosa, incluso de derechas, que les hablas del aborto y te miran así raro como diciendo, pero hombre, esto ya es no se puede hacer nada. Es que esto ya es una cosa que realmente pues no tiene solución, esto tiene que quedar a la conciencia de cada uno. Por favor, no me digas esto. Bueno, pero ¿cómo ha calado esa manipulación de la que hablo? Es un rasgo ideológico, porque aunque se crean de derechas o se crean religiosas, no son ni lo uno ni lo otro. O sea, ha calado el mensaje ateo, criminal, la ideología marxista, ha calado en las mentes de la población, porque en realidad solamente una minoría de población tiene sus valores bien asentados y además conocimientos. O sea, una formación que les permite como protegerse frente a es como una avalancha. Se lleva por delante católicos, de derechas, de todas las ideologías, todos se los llevan por delante. Entonces, es que tenemos que combatir y tenemos que seguir en la lucha, y más que nunca. O sea, y yo creo que el punto débil, sinceramente, en mi opinión, me puede mucho reflexionar, el punto débil del abortismo es el síndrome de posaborto, son las secuelas del aborto, es el posaborto traumático que sufren las mujeres y que sufren los hombres. Porque un hombre que escucha en un mensaje de WhatsApp, su pareja le dice, he ido al laboratorio de datos y he abortado. Ese hombre se cae de un andamio en su centro de trabajo, está hablando de un caso real, se cae de un andamio en ese momento porque él quería a ese hijo, él ya era padre. O sea, no olvidemos que la parentalidad no tiene que ver con el que ha nacido el hijo, no, desde que lo concibe la mujer, desde que tú has puesto tu semilla para el hombre, puede ser su hijo, y puede sentirse padre. Entonces, ¿con qué derecho? Pues es muy totalitario y muy sanguinario. Lo están pasando por encima, le están atropellando, se están atropellando a tantos hombres que quedan devastados por el aborto de sus parejas. Entonces, esto se niega, pero como se niega, se tapa y se oculta. Nosotros tenemos que usar el lenguaje, la palabra,
todos los medios que tenemos, desgraciadamente tienen muchos recursos, es que tienen mucho dinero, o sea, hay un empeño genético en promocionar el aborto, en que las mujeres aborten, en que no se creen familias, porque el aborto es de la familia. Pareja donde un aborto, en un 70%, antes de que pase ese primer año después del aborto, se ha roto. Se ha roto, o sea, se extiende el daño y la destrucción que es el aborto a toda la sociedad. O sea, se extiende a la familia y se extiende a toda la sociedad. Yo he hablado con varias mujeres que han sufrido el aborto y que han sufrido el síndrome posaborto. Algunas de sus historias son verdaderamente patéticas porque es terrible lo que les ha sucedido, ¿no? Muchas se quejan de que cuando iban por ejemplo, ha caído en las drogas o en la depresión más absoluta y total, o se ha divorciado de su marido o de su pareja o de lo que sea. Y cuando van al psicólogo, pues claro, el psicólogo lo primero que ve es que te has dado las drogas, pero no se identifica eso con que tú has tenido un aborto y eso te ha producido esta reacción. ¿Tú cómo conseguiste unirlo todo esto? Bueno, independientemente de todo lo que estoy diciendo, tengo un caso de una mujer que sufrió 2 abortos, cuando se veía que estaba devastada. O sea, ya tenía problemas previos, tuvo una infancia muy desgraciada, maltrato por su pareja. O sea, es que el aborto está muy relacionado con el maltrato a la mujer, con los abusos, hombres que llevan a sus parejas a que aborten, porque, o sea, vamos a ver, es que detrás del aborto hay un mundo sórdido, ¿no? Un sórdido y muy violento, ¿no? Contra la mujer. Pero yo, por ejemplo, es que yo vi que estaba devastada. Vi que había un pájaro que traía ya muchos problemas, pero que el aborto en sí lo que había hecho es agudizar toda esa problemática que trae la mujer. Entonces, ¿cómo se ve? Pues no lo sé, supongo que es el ojo clínico, que es la experiencia. También digo que es difícil a veces para los psicólogos, tengo que cuidar a favor de ellos, porque no se enseña en las universidades. O sea, no se enseña, y esto se debería enseñar en las universidades. Pero esto es la ley del silencio, ¿no? O sea, es taparlo, mantenerlo. Y no solamente la ley del silencio, sino la ocultación de los hechos. Sí. Porque, por ejemplo, ahora ya hay muchas universidades en el mundo que no se da la asignatura de embriología. O se incluye ahí 3 o 4 apartados en alguna universidad hablando de obstetricia o de ginecología. Pero como tal, la asignatura de embriología, yo di embriología en mi carrera, pero la gente de ahora ya no la da. Esto es borrar qué poder tienen. Pero estamos hablando de un poder, y por eso estamos así, por eso hemos llegado hasta este punto. Por la manipulación, desaparecen de las universidades, pues como dices tú, la embriología, desaparecen las secuelas del aborto, que se deberían tratar en una asignatura específica aparte, porque son terribles, y hoy en día es una epidemia. Es que es una epidemia mundial. Esto es un problema de salud pública, el síndrome y posaborto. Todos los años tenemos, según datos de la Organización Mundial de la Salud y del Instituto Guttmacher, que es parte de Planned Parenthood, aunque ellos digan que no, pero sí, lo fundó el fundador de Planned Parenthood. Según ellos, y son datos suyos, están ahí, en el mundo se están produciendo en torno a 73 millones de abortos todos los años, entre 73 y 75. Bueno, quirúrgico, pero luego está el químico. Incluyendo el químico. También el químico. Incluyendo el químico. Pero fíjate, eso que me dice muy interesante, lo del Instituto de Guttmacher, que ocurrió en los años 90, que la misma Planned Parenthood, o sea, los opositores del aborto, los defensores del aborto, el proaborto, hicieron un estudio, encargaron a Guttmacher, le encargaron un estudio independiente de todos los que estaban saliendo ya sobre el tema del síndrome posaborto y de todas las secuelas. Y las conclusiones que obtuvieron es que lo que decían en esos informes anteriores eran ciertas, y que hasta un 91% de mujeres que se someten a un aborto quirúrgico sufren secuelas y tienen un síndrome posaborto. O sea, ellos mismos, los Planned Parenthood, confirma. Pero claro, esto que va a hacer la izquierda en su línea de manipulación y de mentir, pues no, mentira, falso. Pero es que hasta la misma Planned Parenthood confirma que existe el síndrome posaborto y que la mujer queda devastada en un 91% de los casos. Yo me pregunto a veces si tengo una teoría, que puede que sea falsa, claro, evidentemente. Pero yo tengo la teoría de que tanto Guttmacher como Planned Parenthood, como la Organización Mundial de la Salud, sirven a alguien que es el que pone el dinero. Y el que pone el dinero para esto quiere saber si esto está funcionando o no. Y no les queda más remedio que poner los datos, porque si no también los borrarían. Yo hice un estudio
buscando toda la bibliografía existente, por lo menos la que yo encontré, estamos hablando que el aborto en las condiciones actuales empezó en Estados Unidos en el 63 con el famoso caso ese Roe Wade, y que luego se fue transportando a todo el mundo. Todo el mundo habla de Roe, de esta chica, pero nadie habla de las dos abogadas y las dos abogadas que la indujeron a hacer esto. Tenían que venir de parte de alguien, no se les ocurriría a ellas por sí solas. Eso por una parte. Y por otra parte, pienso que de alguna manera, hasta ahora, haciendo un cálculo lo más ajustado posible, porque solamente puedes demostrar lo que está escrito, los datos que están tabulados. Estamos hablando de, a mí me ponen los pelos de punta, de más de 3.600 millones de niños abortados. Un holocausto. Un holocausto. No ha habido mayor matanza de seres humanos ni en guerras, Nada. ni bueno, se habla de nazismo o de las checas, pero nada que ver con esto. Con el aborto es una mayor monstruosidad que se ha cometido ha cometido la especie humana. Pero es muy parecido a los sacrificios humanos. Yo creo que ahí estamos volviendo de una manera clarísima, algo regresivo es esto, a los sacrificios humanos. Las sociedades primitivas tiránicas como la maya, la azteca, entonces se lanzaba, o sea, se arrancaba el corazón con una piedra que ahora es con un bisturí, con un veneno. Era para mantener un poco de alguna manera el status quo, que siguiera saliendo el sol, que la tierra diera sus frutos. Ahora mantener el status quo, que el bienestar, mantener, o sea, un poco ha cambiado los argumentos, el discurso. Ahora no chorrea la sangre por las pirámides, ahora es todo aséptico, le han puesto el sello de sanitario, ¿no? Sanitario en un hospital, en una clínica, con un médico, un cirujano. Entonces eran sacerdotes especializados, había templos también especializados donde se realizaban los sacrificios. O sea, si uno hace una traspolación entre los asesinatos y los crímenes y las matanzas de las sociedades primitivas y la nuestra, que es lo que es el aborto, se ve cómo hemos regresado a la época del primitivismo, del salvajismo y de los sacrificios humanos. O sea, hemos vuelto al paganismo y hemos abandonado todo el logro humano y de amor y de respeto a la vida y al ser humano que supuso el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos regresionando, esta sociedad ha regresionado y todo lo que van a venir de esta regresión son males. Son males. Tenemos que luchar. No sé si lo conseguimos o no. Eso que dicen esas señoras, esto no hay quien lo cambie, la conciencia, no la conciencia, a veces la conciencia no está bien formada. Entonces nos lleva a hacer cosas y a que broten impulsos que son destructivos. Puedes tener la conciencia de que jamás harías eso, pero no puedes permanecer impasible a que se esté haciendo. No, claro, exactamente. Los tibios serán arrojados a la guena, ¿no? Ah, sí. Los tibios serán arrojados. Entonces, no podemos hacer que cruzarnos de brazos, porque al no hacer nada, estamos colaborando, o sea, el que no se pone en contra está colaborando con el mal. Entonces tenemos que luchar, no nos queda otra. En fin, no quisiera hablar de política porque la cosa ya se complica demasiado, pero sí que es verdad que ¿tú qué opinas sobre el Estado y sus administraciones? Digo en España, porque es lo que yo conozco y no sé qué pasa en Francia ni en nada. El otro día hice también un estudio de cuáles son las ayudas a una mujer embarazada que va a pedir ayuda. Independientemente de que las mayores ayudas se dan en Madrid y en Madrid y en Galicia se dan en torno a 1.800 y pico euros, y en Madrid en torno a 800 o menos. Que dices, pues sí, son las más grandes, pero no vale para nada. No vale para nada. Pero es que luego ves las diferentes autonomías y la ayuda se limita a una ayuda económica, que la media de todos los hijos nacidos en España en un año es de 21 euros. Ni una cena de viernes. Te vas con tu... Qué vergüenza. Hacer una cena de viernes y te vale más de 21 euros. Sí. ¿Crees que el Estado tiene responsabilidad en estas
situaciones. Vamos a ver, el primero tiene la responsabilidad de promulgar leyes de aborto, porque ¿qué necesita la mujer? Como he dicho y repito, ayuda, no aborto, ayuda. Tiene la responsabilidad porque cuando aparece la ley del aborto, lo que ocurre es que se genera un sistema violento, injusto y totalitario. O sea, el Estado es un Estado sanguinario y totalitario, que ha legalizado e institucionalizado el crimen. La mujer que va a los servicios sociales, si ayudas 500 euros, lo que sea, no lo sé, pero es que lo de menos. Tienes una edad, ahí está la desigualdad, y la desigualdad es totalitarismo. Tienes una edad menos de 30, bueno, pues te ayudamos. Tienes 30, no te ayudamos. Eres española, no te ayudamos. Si fueras extranjera, te ayudábamos. O sea, ¿qué responsabilidad tiene? Toda. Es como el padre. El padre tiene que educar a los hijos, tiene que volcar en la sociedad lo que les gustas, les vives con valores, que defiendan a la vida, que defiendan a las mujeres, pero a las mujeres se las arroja a los pies de los caballos. Nosotros queremos en Actúa Familia que se informe a la mujer y que se la ayude. O sea, no informarla, bueno, vosotros lo que queréis es que no hacerla pasar por un mal trago, no ponerla entre la espalda y la pared, sino que realmente tenga ayuda efectiva. No te preocupes, necesitas dinero, trabajo, vamos a buscar un trabajo. ¿Qué necesitas? Un lugar, o sea, los refugios nido, un piso, un lugar donde muchas veces esas niñas que sus padres les obligan o las quieren obligar a abortar, que existen así, puedan estar cobijadas, ¿no? Durante el tiempo del embarazo, durante la lactancia, y me dicen de poder ayudar, pero ¿qué sociedad civilizada si no es la nuestra? Si es una sociedad civilizada, tiene que haber dinero para, no hay nada más importante en este mundo que la vida. Para la vida, tiene que haber dinero, para salvar vidas. El principal valor humano existente es la vida, es el primero. Sin eso no hay nada. Y ahora se dice que existe el derecho a matar a tu hijo. El derecho a matar a tu hijo no existe. Que le digan a una mujer que se ve que va al laboratorio llorando porque se siente sola, se siente desamparada, no tiene recursos, no la ayudan, como digo, que le digan a la mujer que le han dado el derecho a abortar. Es que eso es una burla, eso es cínico, es cinismo, es reírse de las mujeres, es muy machista y muy totalitario el aborto, muy machista. O sea, aquí lo feminista es ayudar a esas mujeres en situaciones vulnerables que tienen historias personales muchas veces traumáticas y muy dolorosas, que sufren malos tratos, que sufren abusos, que necesitan ayuda y educar. ¿Para qué? Para que otras que a lo mejor, yo que tengo 2 hijos, me quedo embarazada, educar a las jóvenes, pero hacia la vida, hacia establecer vínculos, hacia la responsabilidad, hacia el amor, ¿a qué les educan? A destruir. Se les banaliza, se les dice que el aborto es un método anticonceptivo más. Se les enseña eso en los colegios. Entonces, los están educando al aborto. ¿Hasta qué punto son libres? Si ya les están desde muy pequeñitos lavando el cerebro con que el aborto es un método anticonceptivo más. He leído un artículo tuyo sobre el tema de la sexualización de los niños y la manipulación de la sexualización de los niños, y es tremendo. Les aconsejo a ustedes que lo lean, porque vayan a su página, porque es absolutamente tremendo lo que está sucediendo ahora. De todas maneras, tenemos la necesidad como sociedad, ya no te digo de si eres cristiano o no eres cristiano o dejas de serlo, como sociedad humana tenemos la necesidad de defender la vida, porque es que si no esta civilización se va al garete. Bueno, es que tenemos invertida la pirámide poblacional. ¿Qué logicidad hay en promocionar el aborto? Cada vez más abortos. Nunca están satisfechos. Es una sed de sangre que tiene la izquierda, que tiene el Partido Popular. Se les dice, vamos a informar, vamos a ayudar, que firmen el consentimiento penal, que es un derecho que tenemos como usuarios de un servicio sanitario. Y no quieren, ¿qué quieren? Más. Ese de sangre. Tampoco quieren que se escuche el corazón del feto una vez en la vida, al menos, antes de nada. No quieren, o sea, quieren que se incremente. O sea, ya hay una cifra que está destruyendo nuestra sociedad, que nosotros necesitamos que nazcan españoles. Vamos a hablar de una manera como sociedad. ¿Qué es lo que quieren? Más abortos. Nunca están satisfechos. Por eso digo que hay como una regresión, hay una especie de regresión a etapas de salvajismo primitiva, de sociedades donde había una sed de sangre insaciable. En fin, todos conocemos actualmente pues a responsables millonarios que están dando ingentes cantidades de dinero para que esto ocurra, pero no encuentro el núcleo. ¿Cuál es el núcleo de todos estos? Yo no sé decirlo. Y me lo puedo imaginar, pero no puedo decirlo porque no se puede decir, porque no tengo pruebas.
ninguna. Bueno, Pero sí que es verdad que hay alguien que desde hace 100 años sí. está dirigiendo esto. Sí. Bueno, Robert Penner, es que no estoy hablando no estoy hablando de 2 décadas, no, estoy hablando de 10 décadas como mínimo. Sí. Cuando empezó la eugenesia. Sí. No soy capaz de ir a descubrir quién es el meollo del asunto, quién es el que ordena todo esto, quiénes son los que están en el ajo, por decirlo de alguna manera, y son los que llevan la batuta. El resto, hasta los millonarios, me parecen comparsas. Y los millonarios son comparsas porque les interesa, porque económicamente supongo que les interesa, no sé cuál es el interés económico de este asunto, pero... Bueno, hay miles de millones. O sea, el aborto es una industria que se hace con los restos mortales de esos pobres bebés asesinados. Pues industria farmacéutica, industria... Pero además está demostrado, ¿verdad? He intentado... Yo sí he encontrado datos. Pero aparte hay un informe salió en la revista de ética médica de... Esto no recuerdo exactamente, pero bueno, salió un informe que yo he leído y varias veces, donde decía que se utilizaban los embriones humanos para la experimentación. Para experimentación con ellos, para hacer vacunas, para hacer fármacos, que ya no se utilizan ni monos, ni perros, ni nada, sí, se utilizan embriones humanos. Sí, y se les mantiene vivos además para obtener pues los riñones, porque es mucho mejor, es necesario que estén vivos, que estén frescos, la córnea para investigar y utilizar líneas celulares humanas. Sí. Entonces, claro que se sabe, no solo esa industria, la industria cosmética, la industria alimentaria, se utiliza para saborizantes. Se hace asfalto para carreteras en Alemania, se ha llegado eso se ha filtrado, o sea, a ver, no lo vamos a ver de una manera, como diría, no sé, así, en el telediario, no lo vamos a ver en el telediario, pero que se sabe, que mueren miles y miles, aparte ya solo simplemente el aborto, a matar, eso ya es un negocio brutal, es un negocio redondo. Siendo un negocio redondo y brutal, el de la fecundación in vitro ya es la pera. Sí, también. Hay 10 veces, o 15 veces, o 20 veces más dinero que en el aborto. Sí. Lo que pasa es que se lo sale. No. Sí, a mí también me interesa, pero bueno. La eutanasia pues es la parte pobre de la eugenesia. Ya. Pues sí, da dinero, pero nada. Por ahora. Pero está empezando, o sea, sí. Esto es así. Se crea una ley y con todos los medios propagandísticos se genera un sistema violento en torno a esa ley. Y económicamente poderoso. O sea, eutanasia, vamos, con décadas vemos lo que ocurre. Es que esto es así de terrible. De terrible. Y lo de revertirlo, hay que ser muy valiente para revertirlo. Hay un el poder y se supone que tiene las ideas claras y que sabe prioridad, pero enfrentarse a todos esos que, como dices, no sabemos el origen, no podemos ponerle cara, no importa, pero enfrentarse a todos esos intereses creados y a todo ese poderío, hay que ser pues muy valiente. Casi. Muy valiente. Pues la verdad es que, bueno, no nos queda más remedio. Bueno, háblanos, decís la de tu libro. Bueno, en el libro, yo colaboro en ese libro, es un libro de varios psicólogos, porque es que creo que es muy importante que incluso sean de diferentes orientaciones. O sea, para que no haya forma de rebatirlo, ¿no? O sea, eso es muy importante, porque es una herramienta, es un arma prohibida, desde mi punto de vista, así por lo menos yo lo vivo. Y mi esfuerzo, mi trabajo, que ya llevo un año dedicándome a ello, incluso más de un año, viene de mi profesión, de mi experiencia, de mi formación de muchísimos años, y viene de mis valores y de mis ideales, y de que creo que en este mundo, pues eso de la tibieza no cabe. No tenemos cabida, los tibios no tienen cabida en este mundo. No, porque van a ser devorados por el mal, sin ningún tipo de... Sí, son marionetas. De remisión, o sea, tarde o temprano será devorado. A mí, personalmente, por la edad que tengo, etcétera, y lo que me queda en el convento, pues eso. Pero me preocupan mis hijos, me preocupan mis nietos, me preocupan los hijos de mis nietos. ¿Qué va a pasar con ellos? Sí. ¿Qué estamos haciendo? Sí. ¿Qué mundo les estamos? ¿Qué lugar? Es brutal. Y no nos dejan, no nos dan cancha para poder hablar de todo esto. La prensa generalista no sabe nada. Otro día oí a un dirigente de un partido político que no quiero nombrar, pero que era el encargado de
de familia y de no sé qué, diciendo que el partido ya no está para discutir sobre el aborto. Hombre, ¿ya hemos acabado la discusión? ¿Aquí ya no hay nada que decir? ¿Cómo es esto? Quita votos. O sea, ahora se prohíbe no era abortos. No. Porque como está tan inyectado en la sociedad, se ha metido tanto en las mentes, en el inconsciente colectivo, todas esas mentiras y todos esos engaños, pues no era votos. Entonces, se van a mover por su propio interés, por el interés político, no por lo que sería el bien y lo que sería la verdad. Claro. A ver, ahora mismo la organización Provida ha estado muy calada por la Iglesia, por los católicos, fundamentalmente. Porque otras confesiones le dicen nada. Sí, los evangélicos luchan mucho con el poder de los evangélicos. Pero se nos acusa inmediatamente. ¿Qué vais a decir vosotros? Si bueno, tenemos que ser fuertes. Nos van a descalificar, siempre nos van a descalificar. Pero es que ahora están y eso me satisface enormemente, en Estados Unidos, que es donde empezó todo esto, y van muy por delante de nosotros en todo, en esto. Están empezando a ver pues asociaciones pro vida, diagnósticos y ateos. Claro. Y algunas de ellas, claro. Hay una de ellas que se llama Anti-Abortion, Progressive Anti-Abortion Uprising. Pero es que la palabra uprising es algo que me llama poderosamente la atención y me espolea. Uprising es rebelión. Claro. Es que nos tenemos que rebelar, tenemos que hacer algo. No, lo que estamos diciendo es que es un rodillo. O sea, durante décadas nos han pasado un rodillo. Entonces tenemos que sacar la cabeza del rodillo, tenemos que sacar la cabeza. No hay más que ver lo efectivo y lo bueno que es que saquemos la cabeza. Pasó en el Ayuntamiento de Madrid, que yo estaba allí. Cuando la familia presentó a las propuestas al Grupo Vox, y el Grupo Vox dijo, pues sí, vamos a tirar para adelante y vamos a pedir el consentimiento informado que se informe a las mujeres. ¿Qué pasa? Como demonios. O sea, se retorcían, les giraba la cabeza. Sí. Les giraba la cabeza. O sea, que ese fue el camino. O sea, de sacar la cabeza a nosotros para que ellos les giren la cabeza. No dejarnos aplastar por el rodillo. Nada está perdido, Carmelo. No hay nada perdido. Por supuesto, hasta el rabo todo es toro. Si no, no estaríamos aquí hablando. Hasta el rabo todo es toro. Me sorprende enormemente que, por ejemplo, gente como un médico, estoy hablando de un médico que es ministro, al calor del tema de escuchar el corazón en Castilla y León, que se propuso por parte sí, pero el partido de Vox. Pues dice que claro, los fetos que solo ustedes actúan frente a los fetos que les interesan, pero claro, esos fetos no tienen vida, no son vida. No, la ministra dice que hay latido pero no hay vida. O sea, ¿hasta qué punto? No hay vida, eso no hay vida, y entonces... Y claro, la ignorancia se puede superar, pero la ignominia no. Digo que lo diga el médico, pero dice, Dios mío, de mi vida, del amor hermoso. Pero ese médico vivirá de matar, supongo. Claro, yo entiendo. Entonces, si vive de matar, pero escapa por la pasta y no por la pasta. Escapa hasta decir algo que es demencial. Porque si fue a las clases de embriología en su carrera, que entonces sí que la había todavía, las pasó en el bar cuando almorzó. Por el contrario, está mintiendo, y si miente, pues ya es una desgracia. Pero si de verdad se cree eso, es que está trabajando para su ideología. O sea, sí. Y es capaz de decir cualquier cosa. Cualquier cosa se puede decir. Sí. Demandable. Dios mío de mi vida. En fin, estamos en una situación en la cual, pues, creo que los movimientos pro vida nos deberíamos de buscar una estrategia. Nos tenemos que unir, yo creo. Sí, totalmente. Tenemos que buscar una estrategia. Para que se nos oiga a todos. Decirle mismo. Sí. El mensaje único. Ellos lo hacen, tienen ellos siempre un mensaje, cogen un camino y no lo sueltan. O sea, no lo sueltan. Nosotros tenemos que tener un mismo mensaje y repetirlo. Y creo que es muy importante la unión de los pro vida. Es muy importante. Sin duda. Entonces, de eso se trata, y creo que para eso vamos a trabajar. Y voy a invitar a todos, no sé si se publicará esto a tiempo, pero voy a invitar a todos a que vengan al aborto, frente al aborto de Nator. Sí, el 28 de diciembre. Yo ya lo he puesto en mis redes. De alumbra la vida, tú que te salva. He adherido a Siempre Vida, a la organización del evento.
Lo he puesto en mis redes para que vea todo el mundo, pero esto va a salir antes. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde os estoy dando, pongo falta. Con una vela. Con una velita. Vamos a leer un manifiesto común. Estamos unidos como un corazón con todos nuestros hermanos hispanoamericanos. Es un evento que se celebra en 2 continentes, Estados Unidos, Miami, México, Argentina, Chile, Ecuador, España, en fin, en cientos de ciudades, todos a la misma hora, el Día de los Santos Inocentes, a las 6 de la tarde, en la clínica frente al laboratorio de Denver. Vamos a hacer un gesto pro vida para que, como hemos dicho, no nos pasa el rodillo. Nosotros salimos, nos sobreponemos a ese aplastamiento del aborto, del proaborto, de la cultura de la muerte, y defendemos la cultura de la vida. Y defendemos a no nacidos y a las madres abocadas al aborto. Seremos un mar, una constelación de luces en 2 Y continentes. además no nos puede echar, porque a los 21 de Ascavide los ha absuelto el juez. Y vamos a rezar, por yo nacido. Y ha dicho que de los 100 metros no puede ser, es ilegal. Claro. Podemos entrar hasta en la puerta de la datos. Claro que sí. Bueno, yo os animo también a que vayáis todos por allí, porque vamos a ser muchos, y porque el movimiento Provida necesita ayuda, y necesita voces, y necesita músculo. Y para eso estamos nosotros aquí. Ideas, estrategias Sí. para defender al no nacido y defender a la mujer. Pues muchas gracias, Juan Cisla, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, Carmelo. Muchas gracias, un abrazo para el realizador, para todos vosotros. Gracias.